amistad es algo que me llena el alma, es un sentimiento que no se te da. No te digo cómo, pero tu refugio cuando dos personas van volando juntos, sube a lo alto. La, 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 la. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis pudines? ¿Están ahí? ¿Mis pudines están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Bienvenidos todos a una nueva misión de La Loca Te Escucha. Sí, hoy tenemos a Ricardo Méndez. ¡Sí! Ahora tenemos a Ricardo Méndez. ¿Cómo están pasando el día? ¿Bien? Bueno, ya la noche. ¿Cómo están? Feliz Día del Amigo para todos ustedes, mis amigos que se conectan aquí en vivo y en directo con La Loca Te Escucha. Hola, ¿cómo estás, Lori? Hola, mirando la aurora. ¿Qué tal? Gris de rayas. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Bien? Arceus, sí, hoy viene. Ahí tenemos a Germán Pastrana, quien me está haciendo el favor de escribir a todos para poder comunicarse conmigo y poder hacer estas entrevistas. Así que feliz Día del Amigo para todos ustedes. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver si viene hoy Ricardo Méndez. Me dijo que lo espere unos 3 minutos, así que tengo que estirar. Mientras tanto, vamos a cantar. Vamos a hacer una canción. ¿Qué podemos cantar? Ay, sí. Una amiga es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. ¿Saludaron a sus amigos? No, yo sí, saludé a mi Roja, como siempre, y también a Gatúbela, y también a Baxi. Bueno, no, Baxi no, porque Baxi no es mi amigo, qué tonta. O sí lo saludé. Ah, sí lo saludé a Baxi, no sé por qué lo saludé a Baxi, si Baxi no es mi amigo, pero no importa, lo saludé igual. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, feliz día. Estamos aquí festejando el Día del Amigo con un invitado de honor que acaba de aparecer, así que váyanse conectándose, avisen a todos que hoy tenemos a la voz de Lannister. Sí, ahí está. Sí, la voz de Arceus. Mi Lannister, como amaba. ¡Hola! Power Ranger. Oh my God, vino el Power Ranger. ¿Cómo estás, Power Ranger? Me ha sorprendido, no esperaba un Power Ranger hoy. Me Hola, parece hola. que me jodieron la entrevista. Ay, sí, porque la revelación es medio fea. ¡Era vos! Yo pensé que me engañaron, dijeron, me trajeron cualquier cosa. ¿Cómo estás? ¡Qué buen casco! Hola, hola. ¿Cómo Está andamos? increíble ese casco. Sí, ¿Dónde lo ¿verdad? conseguiste? Ah, lo hizo un amigo. Es de fibra de vidrio. Lo Está hizo un amigo. buenísimo. Está, o sea, podrán ver que está como hechizo el asunto, pero está muy padre, ¿no? Se ve bien. Está genial. Es muy bueno. Wow, ¿qué son libros atrás? Ah, ya te estoy chupeando. Estos son discos Sí. compactos. Wow, un montón. ¿Te gusta mucho Son CDs. la música? Sí, me gusta mucho. Mira, ahí arriba están juguetes. Wow, mira todos los juguetes que tiene. ¿Qué son de Power Ranger? No, bueno, este Te que quiero está atrás es chusmear. de Digimon. Y Ay, arriba tengo Star Wars. wow. ¿Sos fanático de Star Wars? Como casi todos los chavos de mi generación, sí. ¿Sabés que yo te confieso que no vive Star Wars? Soy la única persona que no vio Star Wars. ¿Y las músicas de qué son? ¿De todo tipo? ¿Tenés o qué géneros te gustan? Ah, bueno, yo soy un melómano consagrado, por así decirlo. Me encanta la música. Entonces tengo de todo. En esta zona hay soundtracks. Casi todos estos son soundtracks. Pero este mueble continúa toda la pared y de aquí da vuelta y hay más. Y hay de todo, ¿no? Pop, rock, jazz, mucho jazz. Esos son los CDs, porque discos de vinilo tengo más de 7,000, ¿no? Entonces,
Soy muy Ah, sos un enfermo, me encanta la música. músico. ¿Y te has dedicado a la música o te gusta solamente escucharla? Ah, de niño tocaba el piano, pero, y de niño te estoy hablando cuando tenía 6 7 años, y después lo dejé, entonces ya no pude continuar, pero me hice DJ. Entonces, Ah, por eso. yo Toda la sé, música. yo sé hacer mezclas con discos a la antigua, o sea, con discos de ¡Ay, vinilo sí! y empatarlos de oído. Eso sí lo sé hacer muy bien. ¡Wow! ¿Y te dedicas al DJ también, aparte del doblaje, o ya dejaste esa etapa? De hecho, yo fui DJ antes de ser actor de doblaje. Eh, ah, bueno, no sé si el público recordará a un bebé francés que salió con una canción que se llamaba Qué difícil es ser bebé, por ahí de 92, 93, y él se llamaba Jordi. Entonces a mí me decían que era el Jordi de las tornamesas, porque pues yo era un escuincle cuando empecé, bueno, escuincle, un niño, un infante, tenía yo como 12 13 años cuando empecé a mezclar con ¡Wow! tubes ¡Re y así, chiquito! mucho. Y luego, pues prácticamente toda mi adolescencia estuve mezclando hasta por ahí de los 18 19 años que lo dejé, porque, bueno, países latinoamericanos hemos sufrido muchas devaluaciones y en México tuvimos una muy, muy fuerte que incrementó el precio de los discos de manera que ya no era fácil comprarlos y pues lo dejamos. Y Pero eso se pensás que convirtió en... ahora los venden y hasta te hacen dibujitos en esos discos. No, qué horror, no, qué horror, eso no lo permito. No, para Sí. mí son invaluables todavía. Pero digo, eso finalmente, ese luz y sonido que yo tenía, que rentaba a las fiestas, se convirtió en la base de mi estudio de grabación. Porque en esa época yo estaba haciendo radio, yo hago radio desde que tenía 14 años. Entonces, Qué chiquito. empecé con eso y prácticamente ese fue mi primer estudio de grabación hasta pues ya lo que tengo ahora, que sí es un estudio un poquito más en forma, Más ¿no? grande. Por ejemplo, ver cuántos equipos tengo por ahí. ¡Ay, mira lo que es esas máquinas! No, son Ahí varios. sí, aprovechas. Compilado, ahí se ven mis monitores, etcétera, ¿no? Pues tenemos un poco de todo, ¿no? Hay pues hay ganas, hay pasión y pues bueno, pues también mucho gusto. Sí, ¿no te gustaría volver a la onda del DJ en algún momento? Sí, claro, pero bueno, lo hago, ahorita digo que es mi hobby caro porque este sale muy caro, pero sí, de repente, ahorita como estamos en cuestión de pandemia y todo esto, un proyecto que tenía se echó un poco a la bolsa un momento, pero esperamos retomarlo pronto, que es la estación de radio de uno de mis proyectos, que es un canal de YouTube que se llama Juegos, Juguetes y Coleccionables. Dentro de la estación de radio está considerado un espacio los viernes por la noche donde yo estaría haciendo mezclas en vivo. ¡Ay, qué Aunque, bueno! aunque todos están encerrados y ahorita sería el mejor momento para lanzar el proyecto, no, para nosotros no es tan bueno porque o sea, todas las personas que tendrían que ser parte de, pues no podrían venir a hacer lo suyo. Entonces, por eso tenemos Ah, que detenerlo un momento, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Pues sí, o sea, yo ya mezclo nada más por gusto. y no te gustaría por ahí lanzarlo como algo vos solito, mientras hacerte una media horita de mezclas y Mira, como para ir tanteando a ver qué gente se suma y qué gente no, ¿viste? fíjate, hay un problema con todo esto. Por ejemplo, no lo puedo hacer ni por Instagram, ni por YouTube, ni por Facebook, porque la música lleva derechos. Entonces, 2, 3 canciones, pum, te cortan el feed porque no tienen los derechos. Lo estamos haciendo a través de una estación de radio para que no tengamos problemas con la transmisión de la música. Y bueno, si entran a la plataforma que se llama Mixcloud, ahí tengo un canal, ellos buscan como DJ Mascota y ahí están mezclas que he subido, así las hago y las he subido. La más reciente subió hace como 4 años, pero hay varias mezclas que he hecho, entonces ahí me pueden escuchar. DJ Mascota. ¿Por qué DJ Mascota? ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? ¿De dónde salió? Porque mira, cuando yo era muy joven, justamente
a esa temprana edad, entre 12 y 13 años, pues yo llegué a una tienda de discos en la ciudad donde vivía, no Ciudad de México, sino yo vivía en otra parte del país. Llegué y me asombró mucho porque te estoy hablando de 1992 más o menos. Ya el Ujú. vinilo ya no era ya casi no se producían muy pocos. Y llego y veo una tienda de vinilos y fue de, ¿qué? Entonces, siempre me ha gustado la música, mi papá siempre ha comprado discos, entonces, como que me llamó la atención, fui y ahí conocí a estos jóvenes que eran, pues, no eran más, o sea, yo tendría 12, los de ellos tendrían 21, ¿no? O sea, había una diferencia entre 7 y 8 Una años. diferencia. Y finalmente ellos me enseñaron este arte del DJ porque ellos eran DJs. Gracias a ellos entré a la radio porque como ellos eran como los especialistas, la gente que había que Claro. buscar, esto se combinó con cuando Michael Jackson vino a México. Entonces, a ellos les pedían versiones raras para ambientar los programas de radio. Entonces, pues yo ahí iba porque mi hermano siempre ha sido muy fan de Michael, pues por lo mismo, pues yo también. Y entonces yo tenía discos raros, o bueno, no raros, sino el remix que no es tan popular, pues yo los tenía. Entonces, de ahí empecé yo en la radio, ¿no? Y de hecho, gracias a que ellos tenían un programa de radio de música mezclada, yo les hice la producción, las cortinillas, identificaciones, bumpers, todas estas cosas. Y así fue como yo entré a la radio ya a los 14 años. Pero ellos me enseñaron a mezclar. Y como era una tienda de discos, de repente me dijeron, o sea, decían, pues es que esta es como la mascota de la tienda. Es nuestra mascota. Y entonces de ahí me decían señor mascota y luego me dijeron DJ mascota. Y pues como que se me quedó. Dije, no está mal. Es mi nombre, me bautizaron. Yo no lo dije, me bautizaron. La mascota del lugar. Pues sí, pues es Qué que, pues malo, qué imagínate. malo. Esto fue maldad. Bueno, pues así somos, ¿no? En esa época tal vez era lo que ahora conocen como bullying, pero entonces nos aguantábamos y hasta te reías, no pasaba nada. Sí, Y pues es es mi nombre de verdad. guerra. Acá dicen, feliz día del amigo al dios creador, Pokémon. Oh, sí. Feliz día. Y Sí, sí. contame, Fíjate que sí. me recuerda mucho a Arceus, pero no sé, nadie se acuerda de Zero, que fue otra película de Pokémon, que justo la que siguió de Arceus, o fue al revés. No, creo que sí fue la que siguió de Arceus, que es Zero y también ese soy yo. Ah, claro, y nadie lo recuerda. Yo me vi todas las películas hasta el 2019 y la que más me hizo llorar fue Pikachu, yo te elijo. En esa película lloré mucho. ¿Vos Es también? dura, es dura, no tanto como soltar lágrima, pero sí, sí, sí te llega. ¿Cómo que no? Cuando Ash muere por Pikachu, le estaba respoleando la película. By the way, spoiler alert. Maldita Yo sea por hacer soy Team spoilers. Digimon, dicen acá. Pues sí, Digimon. Pues yo dirigí Digimon Fusion, yo traduje y dirigí Digimon Fusion. ¿Y cómo llegó el doblaje a tu vida? ¿Cómo cayó en tus manos? Bueno, ya venías en la radio, haciendo mezclas. Ah, fíjate que muchas personas piensan que más o menos es como la escala normal, ¿no? Vas a la radio y después te vas al doblaje, ¿no? Muchos creen que por tener cursos o conocimientos de locución puedes hacer doblaje. No, Claro. no. O sea, Ah, ¿no un era locutor, así? no, un actor puede hacer lo que hace un locutor, pero un locutor no puede hacer lo que hace un actor. Entonces, resulta que, pues yo de niño era, mira, yo llegué a la primaria ya sabiendo leer. Entonces, Ah, a mí no me enseñaron en la escuela a leer, me enseñó mi papá en casa. Entonces, yo ya llegué no solamente sabiendo leer, sino yo ya leía más o menos a un buen ritmo. claro. Entonces, era el único niño en la escuela que leía de corrido. Entonces, cuando los profesores decían, vamos a hacer una obra de teatro, vamos con el niño que sabe leer. Entonces, pues yo prácticamente ahí empecé a actuar porque, pues, Pastorela, la obra del salón y todo eso, pues empiezas a aprenderte diálogos, pero no solo eso, sino también, no sé en otros países, pero en México se acostumbra rendir honores a la bandera.
en las escuelas. Ajá. Esto se hace un evento durante 10, 20 minutos, toda la escuela está reunida y casi cada semana se va turnando cada grupo de la escuela para que todos rindan efemérides y lo que sea, ¿no? Entonces, yo, como era el niño que sabía leer de corrido, era Todos el los maestro de actos. ceremonias. Yo siempre era el maestro de ceremonias. Entonces, pues no es que te empiece a gustar la atención, sino que se te hace tan natural de repente, como, pues sí, pues es lo que yo hago, ¿no? Entonces, de ahí, pues también en esa época, aquí en México, teníamos vacaciones de verano bastante amplias, porque, o sea, las clases acababan en mayo Claro. y en septiembre, a medio de septiembre empezábamos. Entonces teníamos junio, julio y medio de septiembre. Entonces los papás decían, no, que se vayan los niños. Entonces, en cursos de verano, yo de niño tomé muchos cursos de verano de pintura, de actuación, y pues de ahí empezó, ¿no? Y empecé a hacer obras de teatro ya de adolescente. Cuando dejé esa ciudad donde vivía, ya me regresé a vivir a la Ciudad de México, pues empecé a generar un poco de ingresos con el sonido como DJ, pero también como actor con obras de teatro. Y pues actuabas, hacías, estudiaba. Yo regresé a estudiar la preparatoria. Entonces, y Ajá. ya ahí y regresé ya con una idea de yo quiero hacer bien mi trabajo de radio. Entonces ya me metí a estudiar clases de locución y caí en una escuela de repente, por ahí del 96, creo, donde, no, 95 por ahí, en una escuela que se llamaba Art Spot, donde estaba Patricia Palestino, una excelente locutora de comerciales y bueno, también una actriz de doblaje muy reconocida. Estaba Marta Escobar, mismo caso, excelente locutora, también una actriz de doblaje. Y estaba don Esteban Siller, en paz descanse, y Luis Alfonso Mendoza, en paz descanse también. Y pues ellos fueron mis primeros maestros. Y dije, mira, doblaje, es algo que podría hacer, ¿no? Pero no le di mucha importancia porque mi sueño era ser estrella de la radio. Cuando eso no Claro, pasó. vos querías ser locutor. Y fíjate que me aburrí muy rápido de la locución Porque, porque de repente yo tenía más ganas de hacer otras cosas. claro. Entonces, rápidamente dije, bueno, ok, pues es lo que tengo que hacer la locución, pero ya trabajar en esto de la rocola presenta canciones, que así le decimos aquí, al turno del locutor, de estar presentando, sí, acabamos de escuchar la canción y ahora nos vamos con más música, ¿no? Todo eso era sí, pero yo quiero algo más. Y en esa época en la radio se hacían muchos programas, ¿no? Yo aprendí mucho de música gracias a la radio que yo escuchaba, porque había programas dedicados a la música techno, pero no lo más comercial, sino lo que venía de Europa, de Alemania, ¿no? Claro, lo de Tiesto y ese No, no, estilo. Tiesto es O yo, demasiado nuevo. No, te estoy hablando de grupos como Front 242 y Wombscoot y B&B Nation. O sea, son grupos que son demasiado hardcore, pero sí. te estoy hablando de los 90, ¿no? Entonces, pero era un techno bien interesante, ¿no? Donde, digamos, Depeche Mode es lo más fresa o lo más ligero que puedes escuchar, pero hay cosas muy interesantes, ¿no? Y así de rock y otras cosas, y de jazz, ¿no? Y entonces yo quería hacer otro tipo de programas, y entonces me llamó más la atención ser productor. Entonces empecé a escribir mis guiones, empecé a hacer mis propios programas, y de repente pues fue poner un poco de todo lo que traía. Entonces mi locución como tal ya no era tan formal, sino era más bien actuada. Y de repente empecé a Claro. hacer otro tipo de programas donde hacíamos muchas parodias. Y pues para hacer personajes, si te burlabas de bueno, la parodia finalmente, te burlabas de ya sea un comercial muy popular en televisión o de algún político, aunque tratábamos de no meternos en humor político porque es muy barato y es algo que Y funciona es lo hoy, común, me parece. funciona hoy y mañana ya no. Entonces, no, nosotros queríamos Sí. algo que pudieras disfrutar más, ¿no? Y entonces de ahí empezamos a hacer cosas de ese tipo. De hecho, otros compañeros de doblaje que apenas empezábamos, pues empezamos a hacer cosas en esos espacios que yo tenía en radio, ¿no? De entre ellos, pues está Antonio Merluza, que es quizás de Ujú. los más reconocidos de adentro del medio, que desde entonces nos conocemos. Y bueno, pues casi todo era actuación, 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 ¿no? Y ya cuando yo llegué a la universidad, un compañero me dijo, oye, hay un estudio de doblaje que pues anda como pidiendo gente, ¿no?
pues, ¿por qué no vas? Me dio el teléfono. Yo dije, ah, sí, ¿cómo no? Entonces, anoté el teléfono, les hablé, me dijeron, sí, sí, vente a hacer una prueba. Llegué ese día al estudio, hice mi prueba. Mi prueba consistía en leer una hoja. Me acuerdo Sí. perfectamente que esa hoja era uno de los monólogos finales de Clarisa lo explica todo. Ah, Entonces, era estas las reflexiones que hacía Clarisa al final del episodio y me sí, dijeron, lo sí. tienes que leer como normal, como tú, y como caracterizando una voz. Entonces, como siempre había medio, según yo, hacer una voz creíble de viejito, pues así lo hice, ¿no? Y entonces, pues vas, lo dejas y a la semana me hablaron para, pues ven, te tienes llamado, ¿no? Y entonces, pues a aprender durante en la práctica, porque ahí me di cuenta que todo lo que me habían enseñado en la escuela de Artspot funcionaba en el salón de clases, pero ya en el mundo Claro. real no funciona Ya igual, no. porque es que son otras presiones y es pues ella es profesional, ¿no? Ahí si te equivocas, puede haber muchas repercusiones. Entonces, pues de ahí vas aprendiendo y entonces otra vez eres el nuevo y que no sabe hablar, que no sabe actuar, que todo esto y pues conforme vas haciendo trabajos, pues vas mejorando tu técnica, ¿no? Es pues es como todos aprendemos y todos pues mejoramos, ¿no? Con práctica, ¿no? Decimos, como dicen los pilotos de avión, ¿no? Son horas de vuelo. Y ya que Claro, sí, tienes varias horas sí. de Y vuelo, pues arrancar siempre arrancás con voces, con mucha gente, con, ¿cómo se dicen? Voces adicionales cuando arrancás en el mundo del doblaje, o vos ya arrancaste con algún personaje así secundario. no, mira, yo empecé, de hecho por ahí en Wikidoblaje algún día pusieron cuál es mi película debut. Realmente no me acuerdo Ujú. cómo se llama esa película, pero, o sea, a mí me dijeron, pues vienes a hacer ambientes. Yo no tenía idea de qué era eso. Y porque antes te llamaban a hacer ambientes y era solo ambientes. Ahora es muy común que son ambientes y personajes, pero antes no, no, no. O sea, antes los personajes eran para ciertas personas y los ambientes eran Ujú. general. Entonces, y a diferencia de cómo se hace ahora ambientes y mandas a puros nuevos. Antes no, se hacían ambientes con personas de varios años y nuevos, y entonces tú aprendías de los veteranos y de tus directores, y entonces aprendías a hacer el trabajo como pues se aprendía entonces, ¿no? Y pues no sé por qué se cambió esa práctica, pero pues bueno, ahora así se hacía. Entonces, para que yo tuviera ya la primera oportunidad de tener ya personajes, pasó casi un año. Y cuando ya tuve así como mi primer personaje grande, fue una película que se llamaba Sahara, con Matthew Ujú. McConaughey y Penélope Cruz. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero me tomó como 3 años en la empresa. Y Buah. pues yo dije, ya la hice, ¿no? Y entonces de repente, pues no, otra vez vas a volver a hacer ambientes y seguía otra vez yo como rezagado. Me habrá tomado unos 7 años, tal vez, de que llegó mi primer fijo. Así ya Claro. fijo, que un fijo es un personaje recurrente en una serie. Entonces es el que, así hable poquito, sale en todos los capítulos. Eso es lo que se conoce como fijo. Claro, 7 años porque pues contamos que fueron 7 años desde que empecé, pero yo no era muy constante porque uno solo trabajaba en esa empresa que se llamaba Intersound, que Ujú. tenía un modo un poco distinto de trabajar, a diferencia de las otras, y que además, pues yo entonces estaba cumpliendo mi sueño, estaba haciendo radio. Entonces, a Claro, veces sí, yo me sí, iba a hacer estabas el programa ahí. de radio, me seguía yo sobre la radio y no era muy constante en la parte del doblaje. Cuando se acabó el radio, entonces fue cuando empecé a ya meterme Dijiste, más de lleno bueno, al doblaje. vamos a ver esto, a ver si sacamos Sí, dinero por acá. exacto, y mientras yo seguía estudiando la universidad, yo estudié periodismo en la universidad, ciencias de la comunicación y periodismo. Entonces, pues, o sea, estudié un poco de todo y a la postre, y adelantándome a tal vez una de las preguntas finales que siempre dicen, bueno, ¿qué consejo das? Estudien todo y aprendan de todo, porque el actor necesita todo para ser convincente, para crear. O sea, finalmente, yo a partir de estos talleres que estudié de niño y de adolescente de teatro, pues es mi formación como tal. O sea, yo no tengo una carrera de actuación, pero tantos, o sea, todo esto que me dio las bases, más
los, los golpes que me he enfrentado en los escenarios, más cómo lo he crecido, pues vas creando una técnica y siempre vas aportando más. Entonces, obviamente, a este punto de mi vida puedo hacer cosas que hace 10 años no podía hacer, porque tengo 10 años de experiencia más. Y ahora entiendo otras cosas que hace 10 años no entendía, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante que haya un director para que si te falta esa parte de vivencia o de conocimiento, te digan, hazlo así y no me preguntes por qué, luego tú lo sabrás. Pero ya ahorita después dices, es cierto, ¿no? O sea, y dices, qué bueno que me llevaron bien. Y eso es, muchas veces, eso es lo más importante, porque el director sabe bien a dónde va el proyecto. Tú realmente no sabes. Tú llegas y no tienes ni idea de qué es. Hasta Claro, que y aparte solamente ves líneas, no ves todo el producto en sí, ves solamente unos pequeños fragmentos, si ves tu ¿no? parte. Ya, si eres el estelar, pues, y ni aún siendo el estelar ves toda la película, ¿eh? Claro. Porque tú ves tu línea de historia, pero pues también hay líneas aparte, ¿no? Esas no las ves. Y a veces, sí, o sea, me ha pasado que viendo la película es de, ¿y cómo llegó este aquí? Dicen, sí, es que, y entonces ya te cuentan un poco la historia del otro, ¿no? Ok, ya, entonces, Era por ahí. era por ahí, Pero pero sí, pasa porque aparte vos tenés que ponerte en ese momento que el personaje siente y no sabés qué pasó anteriormente. exacto. Acá dice Lore, mandanos saludos como Arceus a Kerima, Lorena y Cara, por favor. Kerigma, Lorena, Cara, soy Arceus. Y espero que le estén pasando muy bien hoy, en el Día de la Amistad. Su amigo Arceus les envía abrazos. Y acá dice, hola Ricardo, buenas noches. ¿Me podrías saludar como James Lannister? Son o como Arceus. Son los personajes que me encantó de tu voz. ¿Cómo se llama? Germán. Germán. Pues Germán. más o menos es la misma colocación de voz, así que, pues bueno, como el Matarreyes, sería así de, Germán, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer las cosas. Te lo digo yo y recuerda que un Lannister siempre cumple lo que promete. Que te vaya bien. ¡Ah! ¡Aguante los Lannister! Yo amaba a Cersei Lannister. ¿Por qué? ¿Por qué me la mataron? Y así, ¿no? Además, así. Creo que puedo contar esto. Creo que si ya pasó un rato de que salió ese capítulo, ya puedo contarlo. Cuando grabamos la última temporada de Game of Thrones, no llegó el video. O sea, sí llegó, pero estaba demasiado protegido porque parecía que el primer capítulo, creo en España o en algún lado, como que se filtró y bueno, HBO tenía, o sea, había pasado un año que no lo habían hecho y había como mucho secreto con todo esto. Entonces llegaba el capítulo, pero no había referencia de video, había audio, pero a veces no te puedes dar cuenta de nada con eso. Claro. Y la imagen se abría así tantito para verle la boca al personaje, se cerraba. Y no solo eso, normalmente, cuando trabajas con un libreto, pues tienes el libreto completo y puedes ver qué dice cada personaje, etcétera, etcétera. Y muchas veces cuando, o sea, es un ejercicio de actuación, haces un análisis de texto sobre una hoja y sobre todo si tu director no te platica muy bien, pues tu trabajo es Claro, saber en qué parte te estás, ¿no? dice Y más o menos. es parte del trabajo de actor hacer un análisis y más o menos saber qué está pasando, ¿no? O sea, muchas veces ayuda mucho leer antes qué te dicen para saber cómo le respondes. Bueno, en el caso de Game of Thrones, había así como un sobrecito, toma tus líneas, y nada más eran mis líneas, entonces no podía hacer esto de yo ver que, o sea, cómo iba la historia, y no quedaba muy claro, y después de que ya terminabas de grabar, agarrabas tus hojas de papel y ahí había una trituradora de papel y las destruías en ese momento. No. Entonces, así se grabó la última temporada. Entonces, cuando llegó ese capítulo, porque además era muy gracioso, porque Game of Thrones empezó con esta onda de matar a los estelares. Entonces, pues nosotros siempre decíamos,
chin, ya te mataron, ¿no? Y yo era el de, he durado toda la serie, papá. Soy de los pocos que han durado toda la serie. Y Todavía vivo, entonces decía. estábamos así de, llegaría al final, pues, spoiler alert, no llego al final, al casi final, pero cuando llegó ese capítulo, yo grabé una línea X, no me acuerdo qué, creo lo último, bueno, obviamente lo último que le dice Cersei, y después me dijeron, ¿ya acabaste? Y yo, pues sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces, bueno, se grabó así. Después llega el video, o sea, eso se graba, más o menos, se graba como 2 meses antes de la fecha de emisión. Claro. Y no trabajas con el video final, entonces trabajas, muchas veces los actores todavía están en pantalla verde, se tiene que hacer mucho trabajo de postproducción, pero como el doblaje tenía que estar a la par para estrenar, para el público de Estados Unidos cuando estrenara, y obviamente toda Latinoamérica, entonces estábamos grabando sobre esos videos preliminares. Entonces hubo que hacer lo que conocemos como retakes o pickups en este caso, porque son cosas que salen después que pues obviamente no estaban en la primera grabación. Entonces ya cuando llegó esa parte me dijeron, no, pues vente a grabar lo que falta. Y le dije, pues déjame ver en qué termina, ¿no? Y ya cuando vi eso fue de, ¿neta? 7 temporadas y ni modo. Así pasa. Pero, ¿qué pasó? ¿Y cómo te sentiste cuando llegó ese proyecto en tus manos? ¿Te imaginabas que iba a ser 7 temporadas? Pues mira, te voy a ser bien sincero. Cuando llega cualquier proyecto, tú esperas que sea el proyecto. Claro. Pero realmente nunca sabes. O sea, y el mismo Mario Castañeda te puede contar, o sea, él le ofreció en Dragon Ball y dijo, no, no quiero, no, yo no. Y después, gracias a Arturo, a su hijo, pues fue que dijo, órale, va. Pero pues empezó y para él dijo, pues es otra de monos chinos, ¿no? Así empiezas casi todos los proyectos, o sea, nunca sabes qué van a hacer. Bueno, es raro que cuando llega un proyecto, de hecho sí, o sea, nunca sabes qué va a pasar. Ya cuando llega algo como ya, o sea, temporada 3 ya sabes por dónde va. Ya cuando llega Avengers, pues ya sabes que llegan como 6, 7 películas antes de, pero la primera nunca sabes y pasa con cualquier caricatura, con cualquier serie. Entonces tú trabajas igual como si fuera cualquier otro proyecto. Tú das lo mejor de ti, das lo que tienes que hacer y te olvidas, y muchas veces te olvidas de que lo hiciste. Entonces, cuando llegó Game of Thrones, yo estaba haciendo en esa empresa, estaba haciendo otro proyecto que igual para mí fue muy importante porque también era de mis primeros como fijos estelares, que se llamaba True Blood, de una de vampiros. Yo doblaba ahí a Alexander Skarsgård, ¿no? Que era ahí se me olvidó cómo se llama el personaje, pero bueno, el actor es Alexander Skarsgård, y a partir de ahí lo he doblado en otros proyectos, ¿no? Pero estábamos haciendo True Blood, y después llegó Game of Thrones, y yo dije, se ve interesante, ¿no? La serie, y me dijo el director, que entonces era Roberto Molina, vas, eres güero, vas. Y entonces pues, ahí empecé a grabar a Jamie Lannister, ¿no? Y el primer capítulo es así como muy impactante porque pues empiezas a ver que no es una serie común, ¿no? Empiezas a manejar estas cosas incestuosas. Sí, sí. Y en el primer capítulo, pues es cuando al niño lo agarras de la torre y no vas a hablar, lo avientas. Yo sí me quedé, ¿qué pasó? Y a partir de ahí, pues te das cuenta que la serie iba a ser distinta. Pero pues nunca te esperas que fuera a durar no solo 7 temporadas, sino que al final, la séptima temporada fuera tan importante, ¿no? O sea, que generar toda esta expectativa y todo pues, toda esta emoción, ¿no? Nunca te lo esperas. O sea, tú deseas... Claro, y aparte todo el secreto que hubo detrás del final. Y al final fue un final que vos decís... Pues o te gusta o lo odias. Pero sí. Es el final que pusieron y pues ya, ¿no? Yo quería que Cersei mata a todos, mínimo. Pues yo pensaba que íbamos a llegar al último capítulo. Mira que yo hinché por Cersei, decía que Cersei gane, no me importaba la que todos amaban a la dragona, no, yo votaba por Cersei, fue un gran personaje Cersei, y el tuyo Porque también, cómo fue cambiando. Sí. El final debe haber sido contra ella, fácil.
Sí. Pero bueno, ya pasó, ya, dejemos. Y aparte, cómo fue cambiando también tu personaje, que primero que era al estilo de Cersei, después no, después era muy confuso tu personaje también. Sí, Llegó pues, un o sea, momento de decir, bueno, finalmente, yo creo que fue a partir de lo de la mano y de esa temporada en la que él se vuelve como esclavo, como prisionero, donde tomo una dosis de realidad. Y ahí maduró mucho, ¿no? Y también tener a esta mujer, no, perdón, no me acuerdo los personajes, porque yo no la seguía, pero a Brienne, Lady Brienne, que es con quien me ujú, estoy encerrado, pues también le ayuda mucho a crecer, ¿no? Y al final él dice, pues sí, yo seré un Lannister, pero no voy a seguir lo que hace mi familia, ¿no? Y pues tanto así que ya yo dije, no, me va a matar la hermana. Llegué a pensar eso. Mira, te voy a enseñar. Estas son las llaves de mi casa. sí. Mira mi llavero. Soy un ¡Wow! Muy Lannister. bien, muy bien. Soy un Lannister. Esa, tú eres como los míos. Acá dice, Zeus, es hora de devolver la joya de la vida. La joya de la vida es una parte de mí. No se rompe ni nunca se romperá. ¡Ah! Te pusieron ahí. Creo que es un diálogo de Arceus, pero no sé. Te voy a ser bien sincero. Arceus se grabó hace como 11 años, creo. 11, 12 años. Algo así la habremos grabado. Fue hace mucho tiempo ya. Y, Ya te olvidaste. pues, o sea, no me acuerdo ni siquiera de qué grabé hoy. Así. Claro. Entonces, Y no, contame, ¿qué, fíjate, me qué pasa muy proyectos seguido. estás haciendo ahora? ¿Estás Mira, grabando? no puedo decir nada, porque confidencialidades, proyectos, ya no es como antes, que pues sí podíamos decir, estoy en ya no podemos decir Mm. nada, ¿no? Estamos grabando, acabo de grabar a distancia unas cosas interesantes. De verdad no puedo decir nada porque pues es parte del mismo trabajo, ¿no? Pero pues Claro, sí, sí. seguimos grabando Lo y pues importante bueno. es que están grabando. Lo bueno, ¿están haciendo todo desde casa o ya podés salir a los estudios? No, digamos que de todo lo que estoy grabando, el 90% lo estoy grabando en casa. Sí, Ah. estoy yendo a algunos estudios con así, casi forrado, medidas de protección al máximo, estar a distancia y todo esto, pero hay veces en las que no es posible la conexión remota, entonces, bueno, pues sí, tienes que ir, ¿no? Pero sí, te diría que casi el 80-90% que estoy grabando es remoto, es aquí en casa. Y finalmente, bueno, tengo un estudio, entonces pues Y en esa sí, parte no estoy tan mal, ¿no? aprovechás. Sí, Eso de está hecho, bueno, porque por lo menos ya tenés el estudio. sí, en este estudio se grabaron Digimon, Fusion, Power Rangers, desde Megaforce hasta la última que yo dirigí, que fue Ninja Steel, todas se grabaron en este Wow. estudio. Y un anime que se llamó La Espada Mágica. La Espada Ah, Mágica, sí. sí. Uno de Yugo Entertainment. Esos se grabaron aquí en mi estudio. Ya, entonces, pues, calidad de doblaje, pues sí tenemos, ¿no? Entonces, eso fue. ¿Y te gustó mucho trabajar con los Power Rangers? ¿Fuiste el director? ¿Fuiste el actor? ¿Cómo fue esa experiencia con los Power Rangers? Pues fue bien interesante porque yo empezaba a dirigir por ahí del 2009, yo empezaba a dirigir, entonces, pues empecé dirigiendo infomerciales. Claro. Me acuerdo que el primero que hice fue uno que se llamaba el Invisi Ear, que era así obviamente un asistente para que las personas que ya casi no escuchan, pues tuvieran el audífono acá y pudieran escuchar, ¿no? Entonces, yo empecé a traducir, bueno, yo ya llevaba como 3, 4 años traduciendo series, pero pues ya, o sea, porque primero me dijeron, oye, ¿te vienes a dirigir? Yo, no, ¿cómo crees? Y dije, no, pero te acepto traducir. Entonces, a partir de empezar a traducir, aprendí muchísimas cosas más. Y bueno, o sea, tú no dejas de aprender. Al día de hoy yo sigo aprendiendo cosas tras cosas, ¿no? Pero en ese inter, pues, lo primero que empecé a dirigir fueron unos proyectos que se llamaban Nature, que eran documentales, pues como los que antes pasaban en Discovery, ¿no? Antes de volverse un canal de asesinos. En Discovery pasaban así como de la nutria fue al arroyo y luego de esos tipos de documentales. Sí. De esos empecé a dirigirlos y luego resultó que la serie Sons of Anarchy
donde yo tenía un personaje de los principales, pues el director que la llevaba regularmente, Rolando de Castro, ya no la llevó en esta otra empresa donde se cambió. Eh, y después algo pasó y la persona de producción de la empresa me dijo, oye, ¿la quieres dirigir? Y yo, pues sí, 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 cómo no, sí, sí quiero, ¿no? Porque pues, significa más trabajo, mejor ingresos. Y entonces empecé dirigiendo esa. Y al mismo tiempo había llegado Power Rangers Samurai. Y Sí, entonces esa la empezó a dirigir Noé Velázquez. Pero él hizo los primeros 3, 4 capítulos donde a mí me castearon como un personaje y yo después les dije, pero no, es que, no, perdóname. Me habían casteado como un personaje, pero había llegado otro actor que es Carlos del Campo y dijo, yo soy ese y lo he hecho desde la primera temporada. Y entonces Noé dijo, ah, sí, bueno, y yo como ya tenía mi llamado, llegué y me dice, pues vas a ser el que iba a ser Carlos, ¿no? Y es claro. por eso que hice al villano, a Octorú, en esa, Mm. porque, y entonces, pues como era una caracterización, era uno de esos personajes en disfraz, pues dije, va, órale. Y entonces, después de que Noel, por alguna razón, dijo, no voy a poder hacer la serie, pues la misma jefa de producción me dijo, ¿te la avientas? Y yo dije, sí, porque además, primero mi sorpresa fue, ¿todavía se hace Power Rangers? Estoy hablando de hace 11 Todavía años. existe. Y siguen existiendo, ahorita está Beast Morphers, ¿no? O sea, llevan Sí, 26 años. Pero yo no sabía que existían, que todavía se estaban haciendo. Y yo cuando vi el primer Power Rangers, pues no me impresionó mucho, porque pues yo crecí viendo películas de Godzilla, crecí viendo Ultraman, crecí viendo a Gamera, a King Ghidorah, todos los kaijus, ¿no? Entonces cuando vi Power Rangers dije, es como lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya cuando me ofrecieron el proyecto dije, es como lo mismo, ¿no? O sea, lo que a mí me encantaba de niño. Y entonces, pues igual, tú no sabes si va a haber otro proyecto o no. Ahorita es bien fácil decir, claro. Power Rangers tiene 26 años, pero esa fue, en ese momento fue cuando, es que mira, Power Rangers fue muy famosa y después Disney compró los derechos. Y Ujú. entonces Disney empezó a producir algunas series. Cuando se venció la licencia, Disney dijo, realmente no gané como yo esperaba, no me interesa. Y los productores originales, que era Saban, retomaron la licencia y entonces empezaron a hacer las series a partir de Samurai, que es donde yo entré como director propiamente, ¿no? Claro, 4 capítulos no los hice yo, pero todos los demás sí. Y entonces para mí fue, pues, wow, ¿no? Y llega un sexto Power Ranger y yo sí dije, con la pena, yo quiero ser un Power Ranger, no sé si va a volver a haber otra opción, yo soy Antonio. Y entonces ahí sí me valió. Yo me di el Power Ranger oro, porque si yo quiero ser un Power Ranger, ¿no? Claro, en esa época yo todavía apenas iba a cumplir 30 años, entonces todavía podía bajar más mi registro para sonar más adolescente. Y pues por eso fue que yo soy Antonio, la verdad. O sea, lo del villano, porque ya lo tenía. Me lo di yo. Dice. Pero ahí sí me lo di yo así con todas y lo admito, pero yo quería ser un Power Ranger, ¿no? Y hay un capítulo en esa serie donde el malo pelea contra el de oro. Entonces, No, pues, soy yo contra yo. Y no se nota, porque pues finalmente eran dos voces distintas. Pero pues, era yo contra yo. Y ya después de eso, pues seguía haciendo Power Rangers. La que siguió era Mega Force, que tenía algo que ver con todas las series anteriores y la famosa batalla legendaria que como me decepcionó y cosas así. Pero pues me empecé a meter más en ver la historia de los Power Rangers en general. Tuve que estudiar mucho ciertas cosas para la parte de Super Mega Force, que era donde iban a salir con los trajes de temporadas anteriores, etcétera. Y a partir de la serie que siguió, que ya fue Dino Charge, yo empecé a ujú. traducir la serie. Y yo traduje Dino Charge, Super Dino Charge, Ninja Steel, Super Ninja Steel, que ya fueron mis últimas. Yo terminé mi periodo de Power Rangers con Ninja Steel, bueno, Super Ninja Steel. Y, o sea, también pero el cierre del ciclo fue perfecto. O sea, a mí me hubiera encantado continuar, pero bueno, ya hubo muchas cosas que pues ya no fue posible. Y además, 8 años, pues 8 años son 8 años, ¿no? Y yo estoy muy feliz con mi paso por la serie.
Y también coincidió con que Saban ya no le iba a hacer, sino vendieron toda la empresa a Hasbro. Entonces, esta nueva serie que se llama Beast Morphers, pues ya es producción Hasbro, ya es guión de ellos. Y entonces, pues también es como muy lógico que haya un nuevo equipo dirigiendo, todo distinto. Entonces, pues yo creo que en esa parte mi ciclo se cerró perfecto. Ahora es el ciclo de Erika Rendón y creo que le está yendo muy bien. La verdad es que no he tenido tiempo de ver nada, pero estoy seguro que le está yendo increíble y pues que siga, ¿no? Finalmente el proyecto ha durado 26 años, o sea, Un montón, un y sigue, montón. pues, o sea, tú quisieras estar en esos todo el tiempo, pero a mí nunca Sí. me aburrió, nunca me cansó, pero pues bueno, también hay que dejar ir y hacer otras cosas, ¿no? ¿Te costó dejar ir o lo No, dijiste, bueno, ya está? no, o sea, finalmente sí sentí que pues mi ciclo ya había terminado y me Claro. emocionaba empezar uno nuevo, pero también era así como de, lo hacemos otra vez. Ah, O sea, de repente ya lo empiezo a pensar, porque te repito, fueron 8 años. Y sí, son ocho fueron años de muchos. que es que dirigir una serie lleva muchas cosas. O sea, desde pensar en el reparto, en quiénes van a ser los personajes, eh, los villanos. Muchas veces terminas repitiendo actores, pero al menos en la parte de los Rangers, en 8 años yo no repetí a nadie y eran equipos de 5 adolescentes, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿no? Y en Dino Charts fueron como 12 y luego pidieron pruebas de todos. Entonces, sí llega a ser como un poco desgastante decir quién, ¿no? Y entonces empieza a llegar talento nuevo. Yo no estoy, todavía no conozco muy bien al talento nuevo, entonces era así como... Entonces sí Ah. empieza a pensar muchas veces, lo hacemos otra vez, son otros veintitantos episodios, o sea, vaya. Eh, hay un Hasta dicho acá en llegó, me México, parece. hay un dicho que dice, agua que no has de beber, déjala correr, ¿no? Y entonces, pues felizmente la dejé correr pues está, o sea, todo se va, todo se tiene que hacer y lo están haciendo de manera maravillosa. Entonces, pues sí, también hay que entender el momento en el que, pues ya acabó el Ya ciclo. está. No me costó trabajo dejarlo. Y por eso, o sea, yo tengo recuerdos muy padres de Power Rangers. Este es de Super Megaforce. Sí. Pero nos encantaba este casco, entonces por eso mandamos a hacer este. ¿Te animás a saludar como un Power Ranger a Asti y a Dulce Guerrero que están ahí? Nuestras actrices de doblaje también están ahí las dos mirándonos. ¿A poco está Dulce? Hola, Dulce. Ella Sí, trabajó en la última está. temporada que yo hice de Ninja Steel. Estuvo aquí con nosotros, grabando y bueno, hemos hecho proyectos muy padres. Bueno, pues es que el que yo hacía nada más decía, ¡de oro! Échale muchas ganas y todo lo que puedes hacer, Astrid y Dulce, ustedes son unos Power Rangers maravillosos y hoy es el día de la amistad, así que de oro, vamos a darle con todo. ¡Adelante, Power Rangers! Así hablaba. Muy bien. Para la Wonder Woman y Dulce Guerrero. Contame, ¿qué personaje te fue muy difícil interpretar? Todos, todos son difíciles porque todos son distintos. Entonces, ¿qué te digo? Todos tienen un grado de dificultad, por mínimo que parezca, muy grande. Entonces, todos. Ahora, si vamos a escalas, creo que los personajes de, de los doramas coreanos son quizá los más complicados, no tanto por la parte histriónica, sino porque el coreano tiene una cadencia distinta. Entonces, mientras que nosotros, prácticamente todas las lenguas romances, terminamos cerrando la boca, los Sí. coreanos terminan con la boca abierta. Entonces, ¿y cómo haces que eso se vea pues, Natural. como natural, decente? Eso se vuelve una pesadilla de repente. Y también cuando, pues, o sea, finalmente las lenguas romances por eso lo son, ¿no? Todas se derivan del latín. Estamos hablando del francés, el italiano, el portugués, el español. Y cuando tienes guías de ese tipo, pues más o menos sabes qué estás escuchando, ¿no? Y bueno, el inglés, pues si ya lo manejas, pues también sabes qué estás escuchando, más o menos, ¿no?
Pero cuando usas una lengua que no estás tan familiarizado como el coreano, o en su caso el japonés, también es así de en qué momento me perdí. Porque normalmente vas viviendo el ritmo y dices, ah, ok, va cayendo, va cayendo, va cayendo, y de repente dices, ah, caray, de en qué momento me perdí, ¿no? A ver, va de nuevo. Entonces, sí llega a ser mucho más complicado eso. Digo, todos son difíciles, si te esfuerzas, si los haces como se debe, bien, todos son difíciles, pero esos son extra difíciles. Todo lo que venga de un anime o algo japonés, del idioma japonés, porque mucho anime se dobla del inglés, pero así que venga el japonés. Y lo coreano es quizás lo que más trabajo me ha costado. Genial. Bueno, vamos a jugar, Ricardo, ¿te animás? Pues a ver, A ver qué ¿qué pasa? pasa. ¿Qué sucede? Esto es muy divertido. A ver. Yo señalo y tú eliges la carta. Así que voy a Ajá. hacer por el copyright, ¿viste? No puedo poner ni música. Esa. Ya, esa. ¿Está? No, arriba. A ver, dice, tu palabra es niñez. Bueno, vas Niñez. a tener que contar una historia de niñez que te ha pasado y podés implementar alguno de tus personajes. Podés contarlo con alguna voz que vos te guste o simplemente contarlo como vos quieras. Pues ya te conté la de la niñez. Bueno, fíjate. Ok. ¿Se acuerdan? Bueno, es que así como una voz distinta a la mía también pasa esto, ¿no? Se piensa que hacemos muchas voces, realmente usamos la nuestra y el personaje o la actuación es la que te lleva para crear los tonos, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, en el show de Cleveland sí caracterizaba yo bastante, que hacía al oso Tim. Entonces, pues mira, te puedo contar con la voz del oso Tim que justamente una de mis primeras obras de teatro en la escuela, yo me tomé las cosas como muy, muy en serio. Entonces, se suponía que mi personaje como que se enfermaba para no ir a la escuela. Y entonces se hacía casi el enfermo, 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 y al final se enteraba de que hubo como una rifa o algo, y estaban dando regalos, y no le tocó por hacerse el enfermo. Entonces, yo me lo tomé muy, 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 pues, como muy a pecho, ¿no? Y entonces, pues yo hablaba como enfermo, muy bajito, pues me sentía mal, ¿no? Y nadie me escuchó. A pesar de que me pusieron un micrófono, no me escuché en toda la obra. Y yo dije todos los parlamentos y todos, pero nadie fue para decirme, no te oyes. Esa es como una de las... ¡Ay, qué mal, qué mal! Bueno, pero estuviste bien porque vos te lo tomaste de verdad. Pues es que para mí era así. Ahora, o sea, debo decirte que mi papá es una persona sumamente culta y pues a mí o sea, me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Finalmente, nunca me pegó su pasión por la lectura. Como, bueno, o sea, él sí asiduamente lee bastante, yo no tanto y ahora menos porque no tengo mucho tiempo. Pero bueno, la parte de la música sí me la quedé, pero también vi mucho cine cuando niño, ¿no? O sea, yo 6, 7 años íbamos al videoclub y rentábamos así de películas todo el fin de semana. Entonces, Claro. con las playas pasamos viendo películas. Y entonces, pues, cuando lo primero que haces es, si tu maestro de la escuela no te dice una buena guía para actuar, pues yo le pregunto a mi papá, oye, pues tú que has visto tantas películas, ¿cómo ves? Y entonces te dice, no, es que hay que ser muy natural, muy real. Entonces, y que finalmente Listo. estamos bien, porque pues lo que busca el actor es reproducir la naturalidad, ¿no? Pero pues en esa Claro. época, pues también ayúdate tantito con con el micrófono, ¿no? Vamos con la otra, a ver. ¿Cuál A ver, elige? una negra. Esa, ahí. Esta, No, abajo, 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 abajo. ahí, está. A ver. ¡Uy! ¡Borracho! Ah, eso se me da muy bien. Una historia de borrachera. Ah, híjole, me da pena. Bueno, me da pena, pero es más, hasta me da cuenta como un poco borracho, porque verás. Pues mira,
yo en algún momento, cuando estaba en la preparatoria, me tomé todo lo que iba a tomar en mi vida. A mí no me daba resaca, porque yo seguía ebrio. ¿Sí? A mí, o sea, si yo empezaba a tomar el jueves, la siguiente semana, el jueves, como que la continuaba, pues seguía todos los días. Entonces, era una cosa bien rara. Y alguna vez, yendo con los amigos de la escuela, de la prepa, terminamos en una colonia ahí medio rara y a mí me dio así como, no, ya me voy, ya me voy. No, 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 oye amigo, no, ¿estás bien? No, estoy bien, ya me voy, ¿no? Y realmente el último que me acuerdo fue que me salí y yo el otro día amanecí así, abrazado de un poste, ahí en esa colonia, y me acuerdo que lo primero que hice fue un toy, y lo primero que hice fue buscarme pues, el dinero, ¿no? Porque pues en esa época no tenía celular yo, que pues eso era para los ricos, ¿no? Pero entonces nada más, Claro. todavía traigo mi dinero y estaba justo en la parada del autobús que me iba a llevar a mi casa. Y entonces ya cuando llegó el autobús, pues ya me voy. Muy buena historia. Son de Bueno, ahora adolescente, sí. no lo hagan ustedes en casa, por favor. No, por favor, no lo hagan. Sí, Ahora no, no lo sí, hagan. el horóscopo de Harley y ya nos despedimos porque se nos acaba el tiempo. A ver, Ricardo, ¿qué eliges? ¿Rojo o negro? Ay, pues no sé. Que Harley escoja. Rojo o Tú negro, estás viendo, tú vamos. escoge, tú puedes aprovecharte de esa maldad de Harley y decir, esta. Bueno, está bien. Vamos con el negro. Del 1 al 4. Tu número 3. 1, 2, 3. Y tu palabra de la semana va a ser el... Está al revés. Ahí está. El Valor. valor. Vas a trabajar el valor, mi Power Ranger. Así que, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a charlar un ratito con nosotros, por contarnos tu historia. Agradezco también a Lori que me dio el contacto tuyo y que me rogó, por favor, invítalo. Yo le digo, yo lo invito a todo el mundo, si quiere y no, está en cada uno. Así que agradezco muchísimo que hayas venido acá y que me hayas brindado toda esta horita muy divertida. Espero que la hayas pasado muy bien. Y te Sí, mando un beso enorme desde Argentina. pues muy recibido totalmente. Muchas gracias por la invitación, Maidita. Eres muy chispa, muy prendida, muy amena. Se hizo muy rápido el tiempo, se pasó volando. Y bueno, y pues a todos los compañeros que ya pasaron por ti, pues también ya vi algunas de las entrevistas, pues creo que todos nos las hemos pasado muy bien. Los que vengan, pues también, pues creo que se la pasarán muy bien. Gracias nuevamente por invitarme. Ojalá no sea la única vez. Obvio Porque que bueno, no, el para espacio está, plática cuando quedamos quieras. como con muchas cosas, ¿no? Todavía quedan muchas Sí, quedaron cosas. preguntas, todo, pero bueno, se nos Y saludos y acabó. todo. Una disculpa a todos los que están escribiendo y cosas. Yo, de hecho, no alcanzo a ver bien todos los textos. Y bueno, pero perdón para no poder darles un saludo a todos en particular. Esperemos que en alguna otra ocasión se pueda. Pero bueno, pues gracias por tenerme aquí, por recibirme. No sé cuánto tiempo nos queda, pero pues nuevamente muchas gracias. Besitos enormes. Adiós, Ricardo. Chao, Y chao. quédate porque ahora viene Dulce Guerrero, ¿eh? Si querés Eso, ahí Dulce. mandarnos preguntas, Este, llenarlas bueno, de preguntas, eso después yo le aprovechame. mando un mensaje a ella, no se preocupe. Ah, está bien. Bueno, pues feliz día de la amistad y pásenla muy bonito. Chau, chau. Chao.